Bueno, estamos de Hola. vuelta, primera charla. Tenemos a Alejandro y bueno, después de unos cuantos momentos canarios, llega el momento salmantino, dos salmantinos en el mismo, en la Tabular Conf, desde Salamanca los dos. Y nada, tenía muchas ganas de presentar a Alex. Alejandro Benito Santos es miembro del grupo de analítica visual y visualización de la información de la Universidad de Salamanca, Visusal. En el mismo obtuvo su doctorado hace bien poquito, desarrollando herramientas y algoritmos visuales orientados a apoyar el diseño de visualizaciones en humanidades digitales y otros contextos. Y actualmente, bueno, alterna clases en diploma experto de bioinformática y genómica computacional de la misma Universidad de Salamanca, con una actividad investigadora bastante interesante en el proyecto europeo Provide. Y nada, Alex, cuando tú quieras, compartes y yo me voy. Perfecto. Gracias, Víctor, por esa presentación. Voy a poner aquí los slides. Vale, se debería ver bien ya. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Víctor, a Juan, bueno, y al resto de los organizadores, organizadoras de esta Tabular Conf. Estoy muy contento de estar aquí hoy y, sobre todo, bueno, de presentar una nueva temática en la que me estoy metiendo ahora, que, bueno, pues he aprovechado para juntarla y para comentaros un poco sobre la biblioteca de visualización Altair, como habéis visto en el título. Y nada, vamos a analizar un corpus de Federico García Lorca, que voy a pasar a explicaros un poquito después. Y antes vamos a pasar a ver rápidamente una introducción a, bueno, por qué necesitamos otra biblioteca aún más de visualización en Python. Y bueno, pues resulta que dentro de la visualización y analítica visual, que es un poquito lo que ha dicho Víctor, a lo que yo me dedico, en ella pues vamos a combinar técnicas, ¿no?, de minería de textos y visualización para aumentar las capacidades cognitivas de las usuarias, empleando al máximo, explotando al máximo el ancho de banda que provee el canal visual. Y bueno, pues resulta que Altair y en concreto VigaLite, que es la biblioteca de visualización que utiliza por debajo, están dadas mucho en este contexto. La motivación de esta biblioteca viene dada por un trabajo pionero, ¿no?, de Leland Wilkinson, que fue es un estadístico y fue uno de los pioneros de la visualización de datos con su libro La gramática de gráficos, ¿no? Bajo esta concepción, ¿no?, Leland Wilkinson dijo que en los gráficos existen, ¿no?, los datos. Estos datos les vamos a efectuar una serie de transformaciones, vamos a tener un conjunto de símbolos gráficos que vamos a poder utilizar y luego vamos a codificar, ¿no? Vamos a mapear los campos, bien de los datos directamente o de las transformaciones, a propiedades, ¿no? Como veis ahí, abajo a la derecha he puesto un cachito del libro de Bertrand de la semiología de los gráficos, ¿no?, en la que, bueno, pues vamos a tener varios canales visuales, pues la textura, el ángulo, el color, ¿no?, etcétera. Y además vamos a tener unas escalas, ¿no?, que van a ser unas funciones que van a controlar cómo trasladamos los datos desde lo que sería el mundo abstracto, ¿no?, a la realidad, ¿no?, a la pantalla del ordenador o del papel, ¿vale? Luego, finalmente, vamos a tener una serie de guías, todo lo que llamamos anotaciones, ¿no?, visualización de escalas, textos, anexos, leyendas, etcétera, ¿no? Y, bueno, todo esto está codificado directamente en el núcleo de Vega, que es la gramática para gráficos especificada en JSON, y la vamos a utilizar en una versión reducida, como vamos a ver, que es VigaLite. Esta fue creada por expertos, ¿no?, en la Universidad de Washington, por Jeffrey Heer, que es ahora mismo, pues, uno de los referentes en visualización
a nivel mundial. Y, bueno, pues la gramática es idónea, ¿no? Para la web y para los cuadernos de programación interactivos, pues como Jupyter, como Observable y demás. ¿Qué pasa con Viga? Pues que es muy expresiva, te permite hacer un montón de cosas, pero, claro, evidentemente también es muy compleja y tiene una curva de aprendizaje pues muy empinada. ¿Vale? O sea que para ello crearon todo este ecosistema, ¿no? Y derivaron VegaLite, que bueno, pues una versión reducidita de Vega, es declarativa, ahora vamos a ver qué es eso, trabaja en concreto Altair, que emplea VegaLite, es un API en Python para VegaLite, ¿vale? Y va a emplear pandas, data frames, básicamente, ¿vale? Y es perfecta, pues eso, para este tipo de análisis exploratorios en los que, pues como es mi caso, tienes un nuevo corpus, un nuevo conjunto de datos y quieres, pues, sobre todo generar hipótesis, ¿no? Ver un poco por dónde respira y empezar a codificar, pues, algoritmos un poco ad hoc o incluso visualizaciones. Yo, por ejemplo, lo uso mucho para prototipar y para ensayar un poco el tema de las interacciones y demás, ¿vale? O sea que, bueno, sin más dilación, no me quiero enrollar en estos temas demasiado, aunque me encantan, me gustaría hablar sobre el corpus, ¿no? El corpus que he scrapeado yo directamente desde la página web de federicogarcialorca.net. Así que, bueno, nos vamos a centrar en la obra poética de Federico García Lorca, en concreto en el periodo de 1921 a 1936. Y, bueno, pues al final he obtenido esos datos que veis ahí, esos 400 y pico poemas, en total 88.952 versos y demás, ¿no? Y ahí os pongo un grafiquito hecho, como no, con Altair, en el que veis un diagrama, ¿no? De barras por cada uno de los libros que he recopilado, cuántos poemas tendríamos, ¿vale? Entonces, pues eso, en el proceso de generar un gráfico a partir de, pues eso, los datos que están en una página web, ¿no? Yo lo que he hecho es extraer un JSON que cargo simplemente en un data frame, como veis ahí, y en el último paso, que es el paso bonito, el que nos permite, pues eso, aumentar las capacidades cognitivas y rápidamente llegar a conclusiones sobre los datos mediante la visualización, ¿qué ocurre? ¿No? Y aquí es donde VegaLite nos va a permitir diseñar visualizaciones muy rápido, ¿no? De una manera muy sencilla y muy natural en Python, ¿vale? ¿Por qué va a ser muy rápido? Bueno, bien, porque es declarativa. ¿Qué significa que sea declarativa? No sé si seguramente hayáis usado algunas de las bibliotecas, algunas bibliotecas gráficas a mayor o a más alto o más bajo nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he utilizado mucho D3, que en realidad, pues sus autores dicen que en realidad no es una biblioteca de visualización, es un kernel de visualización, ¿no? Te permite llamar a primitivas. Y entonces tienes que ir generando los gráficos, pues como os pongo un poquito ahí, ¿no? Primero tienes que controlar todo esto del SVG, tienes que agrupar los datos, calcular la cuenta total de entradas y con esto generar los ejes X e Y, las escalas y demás, ¿no? Entonces es un proceso en el que tú especificas cómo se hace lo que quieres hacer, ¿no? O sea, es lo que le dices a la biblioteca, ¿no? En VegaLite, si habéis usado ggplot, es algo parecido, ¿no? Le tienes que... Perdón, es algo totalmente diferente. Es algo en el cual tú le dices a la biblioteca qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Pero no le dices ni cómo ni nada, ¿vale? Simplemente utilizando los canales visuales disponibles le vas a decir, pues eso, qué es lo que quieres conseguir al final, cuál es el resultado visual. Entonces, aquí en el caso de generar el grafiquito que os he puesto antes, le dices, pues quiero hacer un rectángulo por grupo, el alto del rectángulo ha de ser directamente proporcional al número de elementos en el grupo, ¿vale? Y ya está, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay más. Entonces, aquí os pongo, bueno, pues un codiguito muy sencillo, ¿vale? Para generar un primer gráfico a partir de ese data frame, un gráfico de barras, ¿vale? Para ver cómo está distribuido esos poemas que he recopilado. Por ejemplo, aquí utilizando markbar, le digo, pues eso, que quiero utilizar marcas de barra, ¿vale? Y voy a codificar con la función encode a dos variables, la X y la Y, ¿no?
simplemente le digo que en la X pues, tienen que estar los libros. Además, le tengo que indicar que es una variable nominal, en este caso, ¿vale? Categórica, lo cual le va a permitir a Vigalight por debajo elegir la codificación y escala que más adecuada. Esto lo veremos que es algo muy común en esta biblioteca, que muchas decisiones, ¿no?, de diseño ya han sido tomadas por nosotros. Y simplemente la I, pues eso, tiene que ser la cuenta. Automáticamente Vigalight va a generar las escalas y demás y nos va a producir ese gráfico que vemos a la derecha con esas 3 líneas, 4 de código, ¿vale? Algunas transformaciones que he hecho, ¿no?, para evitar o para mejorar un poco la comprensibilidad del gráfico. Normalmente aquí lo que se hace en esta es no ordenarlo por rango, ¿no? Las que tienen más entradas se ponen a la izquierda, ¿no? Van a ser las que primero las vea el usuario, las que más llaman la atención. Y, pues nada, simplemente con ese sort vamos a decirle que el eje X, en este caso, se tiene que ordenar por el valor que tome el canal visual en Y, ¿vale? Y obtendríamos eso. Luego, pues eso, para evitar que nos partamos un poco el cuello, yo lo he modificado y una cosa muy común que se hace es cambiar, ¿no?, las etiquetas de los ejes y tocar estas cosas que parecen anexas, pero en realidad son súper importantes para crear gráficos óptimos, ¿no? Entonces, aquí nada, simplemente voy a girar 45 grados las etiquetas y, pues eso, vamos a prevenir un poco la tortícolis de nuestras usuarias. Vale, voy a pasar a la siguiente parte de explorar patrones rítmicos, que es un poco lo que nos interesa hacer en poesía, ¿no? Porque en poesía no es solo lo que se dice, ¿no?, sino además cómo se dice, ¿no?, fonéticamente hablando, es lo bonito de la poesía, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de un par de versos de Miguel de Unamuno, ¿no?, en el que podemos extraer un patrón rítmico, ¿vale? Tendríamos 8 sílabas, ¿vale? Y vamos a poder detectar cosas como cuando podemos juntar 2 palabras para formar una sola sílaba, como en el caso de la sinalefa y demás, ¿no? Para ello voy a utilizar una biblioteca de un grupo de investigación de aquí español, de la Universidad de Educación a Distancia, de Salvador Ros y compañía. Y, pues nada, me va a dar también un JSON, unos objetos que van a lucir así, ¿no? Me van a sacar esos patrones rítmicos con forma menos, menos, más, etcétera, ¿no? Y además me van a sacar dónde está el estrés o la acentuación de cada palabra, de cada verso, perdón, que es muy importante, ¿no?, para analizar la poesía correctamente. ¿Vale? Yo voy a pasar esta biblioteca y voy a generar, pues, un data frame con todos los versos de 88.000 y pico líneas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar visualizar, ¿vale? Lo más normal y lo más inmediato que se nos puede ocurrir, pues eso es visualizar el texto, ¿no?, de los poemas. Pues nada, voy a generar una marca, ¿vale? Le voy a decir lo mismo, que en el eje X me ponga las sílabas, en el eje Y me ponga el verso y me lo codifique como texto, ¿vale? Y además, pues eso, que le dé un color negro, ¿vale? Pues ahí tendría el poema, ¿vale? También fácil y sencillo, ¿vale? Nos va a interesar también, pues quizás no solo ver el texto, sino que sacar ya cositas un poquito más visuales, como por ejemplo un heatmap. Pues simplemente el cambio que tenemos que hacer es, en vez de codificar el texto, vamos a crear un rectángulo por cada sílaba y además vamos a cambiar el color dependiendo de si en esa sílaba hay acentuación o no, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy visualizando un soneto que son 14 versos en decasílabos, ¿no? Y veríamos ahí un poquito la estructura rítmica de un soneto, ¿vale? En este caso es una parte de sonetos del amor oscuro de Lorca, ¿vale? Una cosa muy interesante que ocurre con la visualización de textos es que, bueno, pues combinar texto y gráficos es algo muy común, ¿no? Visualización de textos es algo muy poderoso
y a veces es sumamente complicado además, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el texto no se percibe de manera preatentiva, significa que no es como los colores. El texto, por ejemplo, en los países occidentales, para entender qué ocurre, ¿no? Tienes que ir leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿vale? Y no se percibe de la misma manera. Pero sí que podemos utilizar canales visuales en combinación con el texto o incluso canales visuales propios del texto para crear algo que combine lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es un poco el truco de la visualización de textos. ¿Vale? Y es lo que voy a hacer en este caso, ¿vale? Voy a combinar ese texto que he creado antes con el heatmap, ¿vale? Directamente, igual que antes, voy a poner las sílabas en un eje, el número de verso en otro, ¿vale? Y en este caso voy a utilizar una sintaxis en Altair, ese más que veis al final, ¿vale? En el que, pues eso, me permite poner gráficos en capas, uno encima de otro, ¿vale? También voy a poder concatenar horizontal y verticalmente y demás utilizando otros símbolos, ¿vale? Otras operaciones. El resultado no sería este. Aquí vamos viendo ya, no solo tenemos la información del estrés, además tenemos la información textual y podemos leer, de hecho, el poema mientras vemos una estructura general del mismo, atendiendo, ¿no?, a su patrón rítmico. ¿Qué más podemos hacer? Si, por ejemplo, codificamos también no solo al color, sino además al tamaño del texto, de esa sílaba, utilizando un dominio. Bueno, sabemos que es una variable booleana y vamos a decirle, pues bueno, pues bien, cuando sea 0 me lo llevas a un tamaño de fuente 8 y cuando sea 1 me lo llevas a un tamaño de fuente 14, ¿vale? Entonces, pues bueno, tendríamos esa acentuación ya un poquito más marcada en el texto y prescindiríamos del background, ¿no?, de que teníamos antes del color, ¿no? Ahora utilizamos ya el propio color de la fuente y el tamaño para marcar ese estrés, ¿vale? Bueno, podríamos todavía seguir un poquito más, ¿no? Y decir, bueno, pues es que yo quiero visualizar varios poemas a la vez, ¿no? La agregación, que es algo muy común en visualización de datos y en análisis de datos en general, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento, ya no estamos visualizando directamente variables que tenemos en los datos, sino que tenemos que generar otras cosas, ¿no? Es el momento de transformar los datos, ¿vale? Y en este caso vamos a usar la transformada de agregación, ¿vale? Aunque, bueno, vamos a ver alguna más, ¿vale? Hay muchas para calcular variables, filtrar, etcétera, ¿vale? Aquí le vamos a decir que nos las agrupe en X e Y, ¿vale? El estrés, y me haga la suma y directamente, al estar codificando esa suma al color de cada rectángulo, pues bien, automáticamente Altair me genera la escala y demás, y entonces tendría aquí, en este caso, varios sonetos, en concreto 4 o 5, ¿vale?, agregados. Como veis, todos tienen la misma o muy parecida estructura crítica, ¿vale? Un ejemplo también de emplear estas transformadas, por ejemplo, si quisiéramos hacer otra visualización muy común en texto que se llama sparklines, ¿no?, que son líneas muy condensadas del tamaño del texto que reemplazan o se adjuntan, ¿no?, pues eso, para ofrecer información de manera efectiva y concisa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hago sparklines para un solo poema, ¿vale? Voy a utilizar una transformada para calcular la variación de esas líneas, cómo se tienen que elevar o volver a bajar, ¿no? Y utilizando muy poquito código extra sobre lo que ya había hecho, ¿vale? Además, pues eso, puedo utilizar el color para decir, bueno, pues vamos a ver también cómo de dispersa, ¿no?, está esa variable por el número de sílabas que tiene cada verso, ¿vale? Siguiendo un poquito el mismo enfoque, podría visualizar además varios poemas a la vez y entonces me quedarían, ¿no?, pues este tipo de patrones, por ejemplo, que veo aquí, ¿no? Y podría ver cómo agregado, ¿no?, queda en cada una de las líneas, ¿no? Por ejemplo, estas dos tendrían el mismo, esta también, ¿no? Entonces,
generaría como una especie de glifos, ¿no? Que me permiten ver esa estructura fonética, ¿vale? A veces no solo es importante agregar, sino que también es importante desagregar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, utilizo otra codificación, los facets, para crear este tipo de small multiplets, ¿vale? Que son muy útiles y que, pues, no muchas veces es fácil de crearlos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los patrones rítmicos por verso en cada libro. Por ejemplo, vemos aquí los sonetos que están más condensados, ¿no? Luego vemos Poeta en Nueva York, que se expande más hacia abajo, tiene algunos poemas más largos. Lo mismo pasa con Libro de Poemas, que son como variados, pero en las obras más concretas, por ejemplo, Diván del Tamarí, canciones, vemos, pues eso, que está más concentrado. Aún así, podríamos seguir dándole vueltas, como vamos a ver, y añadir alguna técnica de interacción para manipular esos datos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos también un claro ejemplo, ¿no? de cómo podríamos representar las diferentes colecciones por el número de versos de cada poema, ¿vale? Esa visualización tiene varios problemas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la precisión de estas categorías, al estar codificada el color, pues no es muy buena, ¿no? Y decae mucho llegando a estos números tan grandes, ¿vale? Es difícil, en realidad, ver cuántas categorías hay en el gráfico a pesar de la leyenda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos utilizar facets, ¿no? Para ver esa distribución, ¿vale? Y no codificar eso al color, sino a posición, que es mucho más fácil de distinguir, ¿vale? ¿Qué más cosas? Una de las grandes ventajas, ¿no? Y que para mí ha sido una revelación, ¿no? Y ha sido lo que me ha hecho decantarme por esta biblioteca para diseñar mis visualizaciones, que habiendo ya pasado por muchas, ¿no? Es el tema de las interacciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo de fácil, ¿no? Es añadir una interacción muy conocida que se llama brushing and linking, ¿vale? Pues os pongo un poquito lo que se puede hacer, ¿vale? He añadido, no pongo todo el código, tenéis luego el notebook para verlo, pero he añadido como unas 6, 8 líneas de código a un poco lo que ya tenía, ¿vale? Es ir combinando las piecitas y solo con VigaLite va a salir de manera natural, ¿vale? Voy a poder, pues eso, filtrar en todos los small multiples y actualizar otra vista utilizando la misma selección, ¿no? Todo esto, como digo, está en el core de VigaLite y de Altair y es muy sencillo de implementar. En otras bibliotecas estas cosas son un poco ya bastante mujari y si habéis intentado, por ejemplo, hacer alguna vez esto en D3, es ya un buen número de líneas lo que implica esto, ¿vale? Bueno, por último, para completar el tema de textos, en humanidades digitales se utiliza mucho el topic modeling, ¿no? En humanidades se trabaja mucho, por ejemplo, la validación con expertos, ¿no? Y por ello la visualización es clave, ¿no? Para conseguir que los expertos, las expertas evalúen los diferentes modelos, ¿no? Y, por ejemplo, quizás con el objetivo de analizar sesgos, ver si estos algoritmos de verdad funcionan o no, y sobre todo que entiendan. Además, porque muchas veces son usuarios sin mucho conocimiento en estos temas y es importante, pues eso, que vean cómo funcionan y para poder evaluarlos correctamente, ¿no? Aquí he hecho un ejemplito, pues eso, de cómo visualizar un topic model aplicado a esta colección. Nada, simplemente me cojo los nombres y los adjetivos, ¿vale? Y los paso a una bolsa de palabras, ¿vale? Esto es un proceso bastante conocido, si habéis utilizado topic models. Por ejemplo, una cosa que se hace muchísimo en estos casos cuando tienes no sé si habéis utilizado LDABs o PyLDABs para visualizar tópicos. Lo que se llama mucho son las listas de rango frecuencia, ¿no? Como la que hemos visto antes. Aquí Alex, podéis ver... un minutillo. Vale, sí, que me lo estoy pasando. Vale, y tenemos, pues eso, las palabras ordenaditas, ¿vale? Veríamos, por ejemplo, pues eso, que Luna es la palabra muy importante, una palabra muy importante para Federico, de ahí el título de esta charla, ¿vale? Si obtenemos, por ejemplo, los vectores de LDA,
es complicado, ¿no? Analizarlos. Lo que hago es intentar replicar un paper de Jeffrey Heer para visualizar tópicos, ¿vale? Y además lo añado junto con otra vista, también lo tenéis todo en el notebook para ver, ¿de acuerdo? Bueno, eso, espero que más o menos, a pesar de ir un poco rápido, os haya picado la curiosidad si no conocíais Gigalite, ¿vale? Tenéis los slides en el repositorio y pues nada, estoy preparado para recibir alguna pregunta si os ha gustado. Por aquí os dejo también algunos recursos interesantes sobre visualización y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Alex. A mí personalmente me ha gustado mucho y yo todavía no he usado Gigalite, así que tenía ganas, ya me has dado todas las excusas buenas para ponerme. Tenemos un par de preguntas, pero como andamos un poquito limitados de tiempo, voy a hacértelas rápidamente, 2 de ellas, y las siguientes podemos seguirlas en Discord, ¿vale? Bueno, la primera de ellas es cuáles son las diferencias más notables que ves entre ggplot y Vega Altair. Bueno, ggplot, yo la verdad no lo he usado mucho porque no soy un fan de R. En realidad son bastante similares en el sentido ese de que las dos están basadas en una gramática. Yo la mayor diferencia que vería es el tema de la interacción y es que para mí eso es clave. A la hora de diseñar interacciones un poquito más complejas, en un análisis exploratorio de datos como este, con Gigalite para mí resulta muy fácil de implementarlas y de probarlas, ¿no? Y de probar diferentes vistas, de combinarlas con diferentes técnicas, con hover, con brushing and linking, etcétera, ¿no? Como esta que os he enseñado así rápidamente. Entonces, para mí, el tema ese de que además se compile a JSON es algo que lo hace muy portable para todos los navegadores, con los notebooks funciona de lujo. Entonces, ggplot, por lo poco que sé y por lo poco que puedo hacer, me encanta, pero yo creo que lo que ofrece Altair es un poquito el tema de interacción. Guay, pues nada, yo te hago una pregunta muy rápida y ya pasamos a la siguiente charla. Bueno, la otra pregunta es, ¿se podrían utilizar estas técnicas para comparar poemas de distintos autores y detectar similaridades o influencias? Sí, claro. De hecho, es algo muy común, ¿no? En humanidades crear estos fingerprints, ¿no? de cada autor y compararlos, ¿no? Pues normalmente se hace un doc2vec o cosas de estas y pues podrías utilizar, por ejemplo, un scatter para plotear un poco esos documentos y ver si están juntos o no. Pues puede ser del mismo autor, tienen el mismo estilo, la misma influencia o cosas de estas. Es muy común en humanidades digitales. Sí. Pues nada, yo creo que has respondido perfectamente a las dos. Muchísimas gracias, Alex. Y nada. Gracias a vosotros, Víctor. Bueno, hasta luego. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Adiós a todos.